tomé algunas de las palabras claves cuando hablamos de cómo enfrentamos la adversidad, ¿no? Hola. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Elvira nos había hablado de querer ser feliz ante la adversidad. Y aquí es importante, vamos a analizar rápidamente los verbos, ¿no?, que utilizamos para encontrar qué quiere decir nuestra posición, cómo enfrentamos las situaciones, ¿no? Entonces acá hay un deseo, querer. Ante la adversidad uno quiere ser feliz. Es una fuerza, es un fuego que nos viene de adentro. No siempre intelectual, no siempre de manera lógica o racional. Estamos hablando de que el deseo, que es una fuerza interior, puede ser conducido ante la adversidad. No es como esa inyección, esas ganas de vida que de repente nos llegan, ¿no? ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde sale ese deseo? Es interesante cuando meditamos observar la fuente de mi deseo, ¿no? Samuel nos comentaba que sentía miedo, ¿no? Es muy normal. El miedo es un recurso que nos trae al presente. Cuando uno tiene miedo, todos nuestros sentidos nos ponen aquí y ahora. Se nos pone el chinita la piel, se nos traba la mandíbula, se nos endurece el cuerpo, hay una reacción. Nuestros sentidos se agudizan, nuestra vista, saber de dónde puede venir el ataque. Entonces el miedo es una herramienta de sobrevivencia. Es muy importante entender que si sabemos utilizar esa reacción, podemos llegar al presente de una forma mucho más concreta, mucho más armados. Es imposible no sentir miedo ante una adversidad, especialmente si es radical y violenta, porque lo vemos hasta en una película, ¿no? De repente aparece, está el suspenso y ¡pac!, saltamos, ¿no? Pero ese salto nos trae al presente, es una oportunidad de sacar lo mejor de nuestro instinto, de nuestra fuerza, que de otra forma permanece dormido por la intelectualidad o la manera cotidiana en que enfrentamos la realidad. Entonces, una de las herramientas que utilizamos es observar el miedo, aprender que está ahí, cómo utilizamos esta fuerza, que nos puede llevar a la parálisis, al pánico, o nos puede llevar al coraje. Esa mezcla de miedo y deseo nos lleva al fuego, al coraje. Entonces, muy interesante y muy honesto reconocer el miedo en una situación adversa, ¿no? No se puede evitar esa observación. Después se mencionó ser fuerte, ¿no? Ser algo, ¿no? Es importante ser, estar presente, sacar ese recurso. Hay formas de sacar ese recurso. Lo estaremos viendo a través de las diferentes meditaciones y los acercamientos a la resiliencia que vamos a ver aquí. Pero esa fortaleza interior que viene de ese coraje, que viene de esa aceptación, es algo que deseamos ante la adversidad, ¿no? Ser fuertes. Ariel mencionó aprender a manejarlos, a manejar la adversidad. Eso me dejó así como, ¿qué es lo que podemos aprender ante esas adversidades? ¿Cuál es el aprendizaje que nos trae una adversidad, ¿no? Lorena mencionó, es una oportunidad, ¿no? Jerónimo mencionó solución, una acción directa, pero no toda adversidad tiene solución. Es cuando algo no tiene una solución, nos puede llevar a la impotencia, nos puede llevar o a la resignación, o al enojo, ¿no? Ante la imposibilidad de cambiar una situación y no aceptarla, puede salir esa fuerza, ese coraje. Hola, bienvenida. No toda la adversidad. Es más, yo podría asegurarte que en la resiliencia tratamos de encontrar algo que es aceptación, porque no hay solución para muchas adversidades. O sea, suceden. No es ser fatalista, pero la adversidad
a veces no es un reto, una prueba en el cual se pone nuestra voluntad o nuestro deseo a prueba, sino simplemente sucede una fatalidad, sucede una adversidad. Y no es un castigo, tampoco es un premio, ¿no? Que una adversidad le pase a un enemigo, pues no es un premio para nosotros, ni mucho menos, son situaciones. Y entonces, aquí lo interesante es, ¿qué pasa cuando no hay una solución? ¿Qué hago? ¿Cómo llego a esa aceptación? Voy a pasar por muchas capas, por muchas etapas, ¿no? Bea mencionaba la impaciencia, ¿no? Que contrasta un poco con la respuesta que da Mili, que es yo medito, ¿no? La impaciencia nos impide meditar. Y la impaciencia es como una fuerza que traemos habitual, en donde las cosas fluyen de cierta manera y cuando no fluyen, cuando se alentizan o se detienen, choca esta fuerza y surge una ansiedad, un deseo de seguir adelante a como de lugar, ¿no? Nos volvemos impacientes. Es algo que debemos cultivar a través de la meditación, es la paciencia, ¿no? ¿Cómo? Pues esas son las técnicas que vamos a ir observando, ¿no? La primera técnica es, ¿vieron sus apuntes que les dimos? Sí. Digo, pueden ser un buen pisapapel X, pero estaría interesante que los ojearan. O pueden ahí apuntar datos del teléfono también. Pero bueno, esto es una información importante. Entonces, mencionábamos que la meditación que queremos practicar es la de la conciencia plena. Habíamos hablado de que hay otro tipo de meditaciones o acercamientos donde utilizamos mantras, donde utilizamos visualizaciones, donde utilizamos la narrativa para crear una focalización en nuestra mente. Nuestra mente se enfoca en algo, nos están contando, y entonces podemos darle unidireccionalidad a la actividad mental. Pero eventualmente llegamos a esa, si queremos llegar a ese silencio, a esa aceptación, a esa paz, la meditación de la conciencia plena es, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, esto es lo que es, no hay pajaritos, no hay trucutús, no hay flautitas, no hay pasado, son simplemente actividades mentales que observo. Y puede ser interesante porque vamos a enfrentar un montón de emociones y reacciones, ¿no? Deseamos que ya acabe, empezamos a ver que hay dolor en el cuerpo, viene esta impaciencia que nos empieza a llevar de un lado al otro, pero eso es lo que queremos observar y aceptar que así es. No me es cómodo meditar, no me es fácil, me es desesperante. Todo esto es aceptación. Ese es el proceso de crear el camino a ese espacio interior donde eventualmente este constante actividad cesará, aunque no tengo la expectativa de que cese, sino me siento a observar lo que es, lo que hay, nada más como es. Esta conciencia que plena es el tipo de meditación al que vamos a conducirnos. Y esta cuenta de 3 pasos importantes, ¿no? La meditación en quietud se puede hacer sentado, se puede hacer caminado, que es muy interesante hacerlo caminando. Pero bueno, dadas las condiciones, lo vamos a hacer aquí sentados, ¿no? También se puede hacer acostado, pero tienes el riesgo de quedarte dormido. Entonces, bueno, por eso la invitación a estar muy cómodos, muy bien articulados de la espalda. Si te falta altura, puedes tomar un banco, puedes tomar 2 cojines en vez de 1. Es importante estar bien cómodo, porque la incomodidad va a surgir. Entonces, si empiezo con incomodidad, pues le estoy poniendo demasiado chile a ese taco, ¿no? ¿Perdón? ¿Vas a arrancar ya con la meditación? Sí. Para decir nada más algo. Qué padre que hayas ahorita como vinculado la impaciencia con la meditación, porque justamente el tema de hoy tiene que ver con la adaptación, con la flexibilidad y con soltar el control.
Entonces, qué padre manera de entretejer los tres términos para la resiliencia cuando viene un reto, la primera habilidad, la primera cosa que tenemos que hacer después de aceptar que viene un reto a mi vida, porque muchas veces también no me estoy dando cuenta que estoy viviendo un reto y a veces hablamos de retos como cosas muy trágicas y los retos no son eso, los retos del día a día, los retos cotidianos de me habló feo, me hizo sentir mal, eh, me siento incómodo, no conseguí lo que quería, no llego a tiempo, mis cambios de planes, que esos también son retos importantes en nuestra vida, no tienen que ser las grandes tragedias, no tuve que haber perdido el trabajo, ahí es cuando más tengo que saber cómo me adapto, cómo me acomodo, cómo suelto el control. Y generalmente no soltamos el control, es de lo que vamos a platicar un poquito, no sabemos estirarnos como esas ligas que tienen ustedes ahí, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso sería... Maravilloso. Te molesto con la luz, por favor. Ay, gracias. Bueno, entonces el primer paso es estar muy cómodos. Me siento aquí porque esto es una posición perfecta para mí. Estar en una silla, espalda erguida, no hay tensión en mis rodillas. Después de que encontré mi posición cómoda, todos ustedes sus apuntes para que lo practiquen. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿ok? Vamos simplemente a observar nuestra respiración. Trato de observar cómo me siento en mí en este momento. Vemos la vez pasada que hay veces queremos construir todo un mapa de qué sigue y nuestra mente se escapa de las sensaciones, entrando a horizontes mentales donde construimos ideas. Si observas y te observas construyendo alguno de estos puentes, trata de regresar a la respiración y dejar que caigan estas construcciones mentales que surgen como respuesta a la actividad. Traemos los sentidos al presente. El día de hoy empezamos utilizando la estimulación sonora. Así es que estés muy atento al sonido, a lo que escuchas. Nada de lo que venga lo rechazas. Nada de lo que venga te lo quedas. Simplemente lo
respiración y tus sentidos para regresar al presente. Inhala profundo. Exhalando, abre tus ojos. Estamos listos para empezar. ¿Por qué no soltamos el control? ¿Por qué nos gusta aferrarnos a las cosas y por qué nos gusta aferrarnos a nuestra verdad? ¿Y por qué las cosas tienen que salir y tienen que funcionar como queremos? Y si no, nos enojamos o nos frustramos o cómo nos sentimos. Y yo les pregunto a ustedes, porque a lo mejor esas son mis emociones, pero ¿cuáles son las de ustedes cuando las cosas no salen como ustedes las tienen planeadas? ¿O por qué se aferran tanto al control? Si es que se aferran al control. Miedo Ah, a lo desconocido, a lo incierto. ok. ¿Qué pasa si las cosas suceden de una forma distinta? Ok. Está muy bien como preguntarte otra vez ¿a qué? Porque luego nos quedamos en un estadio, ¿no? Entonces mencionamos palabras aisladas y nos quedamos como en esta lista que leía Javier. Pero cuando hacemos la conciencia y el trabajo personal y cuando realmente nos queremos preguntar cosas en la meditación, tendríamos que dar pasos más allá todavía, ¿no? Yo no suelto control por miedo, ¿a qué? Para que entonces
cuando te suceda algo que se salga de tu control, tú puedas realmente poner en tela de juicio si es verdad, ¿no? Y puedes probar lo que es la serendipia. La serendipia para la resiliencia es algo sumamente importante, que son accidentes afortunados que suceden solamente cuando las cosas no suceden como quisiéramos que sucedieran. Y entonces, de pronto, cuando yo estoy abierto, con expectativas diferentes, y no estoy aferrado a una sola verdad o a una sola rutina, suceden cosas realmente extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, quizá en una de esas, las cosas que suceden, si sueltas, son mejores que las que hubieran sucedido si te aferras. Quizá. Habría que probarlo para elegirlo, no decidirlo. ¿Qué otra? Vulnerables. Ok. Esa es la más fuerte, ¿no? Me muestro vulnerable. Y si el otro me ve vulnerable a mí, entonces, como jefe o como padre de familia o como lo que ustedes quieran, pues mi papel va a cambiar. Y créanme que va a cambiar para bien. Va a cambiar para bien. Cuando yo veo que mi semejante le duelen las cosas como a mí, cambia la historia por completo del otro. El jueves pasado tuvimos un evento muy grande en el Teatro Aldama y hablé de resiliencia. Y al mero final, y lo decidí casi al final, en vez de decir los puntos finales, apagué la presentación y elegí mostrarme como soy, con mis adversidades y mis retos tan grandes que he vivido. Nadie de aquí estuvo, entonces, ni mi mamá ni mi hija también, increíble. Y entonces me mostré pues con cosas muy duras que he vivido en mi vida. Y lo que sucedió fue lo que más me sorprendió. Gente que se me acercó a abrazarme con una compasión, bueno, a lo mejor hasta con lástima de lo que escucharon de las cosas que yo había vivido, pero mucha gente que me repitió, híjole, señora Mili, o híjole, profesora Mili, o lo que quiera. Y yo creía que usted ya estaba hecha. Y la forma en que ellos se conectaron conmigo, los mensajes que recibí después, porque para ellos fue darse cuenta que también el otro, el que me enseña, el que es mi ejemplo de vida, también se cae y también le duele. Entonces la parte de mostrarnos vulnerables es muy buena. Habría que probarlo otra vez, habría que soltarlo para probarlo y ver qué sucede si el otro me ve llorar, o si el otro me ve caerme, o si el otro me ve equivocarme. Porque en una de esas, ahí es donde más establezco las relaciones que estoy buscando, o la fuerza que estoy buscando, o el ejemplo que estoy queriendo dar, y no al revés, ¿no? No con esta postura quizá rígida, perfecta, ¿no? Que me han enseñado a hacer, ¿no? No sé si sirve eso un poco. ¿Alguien más? Perfeccionismo. Ok, por querer hacer las cosas perfectas, ¿no? Entonces está muy relacionado con esto, ¿no? ¿Quién dice que tienes que ser perfecta? ¿Quién vino aquí a ser perfecto, no? ¿Y quién dice que el otro me tiene que amar a mí solamente porque hago las cosas muy bien hechas, ¿no? Porque no me equivoco. Justamente cuando me equivoco es cuando vienen esos retos de los cuales yo puedo aprender, ¿no? Si alguien quiere, me interrumpe. Pero bueno, una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer como seres humanos es justamente esta, ¿no? Ahí están las ligas. Y las ligas se las eché ahí por todos lados, porque a mí sí me gustaría mucho que pensaran con quién o en qué situaciones de su vida ustedes tendrían que adaptarse más. ¿Están pidiendo que el otro se adapte? ¿Están pidiendo que el otro cambie? ¿Están pidiendo que el otro mire el mundo como ustedes lo miran? Y quizá a mí esta me ha funcionado muchísimo en muchas cosas de mi vida, hasta que me cae el 20 de que yo tengo que mirar la situación distinta, es cuando me doy cuenta que la que tiene que cambiar es mi perspectiva. Y, por ejemplo, con mi mamá me ha pasado muchas veces, ¿no? Le decía yo que leí una frase de un libro muy padre que decía que la gente mayor le pedíamos que aprendiera, pero es que no aprendes, ¿Por qué? Porque a mí me sigue molestando aquellas cosas que a lo mejor ella hace y yo quisiera que ella hiciera las que yo pienso que son las correctas. Y esta frase decía, justo en esta edad nos piden que empecemos a aprender cuando justo empezamos a desaprender. Y me gustó mucho porque sí me ha funcionado mucho cuando estoy muy atorada en un reto, y el reto tiene que ver más, les digo, con las relaciones humanas, además de todos los enormes que hemos vivido, entender un poquito que el otro mira el mundo desde otro punto de vista y que su verdad no es mi verdad. Y que aunque yo quiera contarme una historia, él se está contando una historia totalmente diferente. Ayer vivimos una experiencia muy padre en una clase que decía, contaron esta historia, ¿no? De que llegaba una pareja con un terapeuta y se estaban peleando mucho, y entonces el terapeuta dijo, a ver, espérenme tantito, déjame escuchar la versión del primero. Y entonces él contó toda su historia, y cuando terminó, le dijo el terapeuta, la verdad, tienes toda la razón.
déjame escuchar nada más la versión de ella. Entonces cuando ella contó toda su verdad, dijo, la verdad, tienes toda la razón. Y entonces su esposa del terapeuta estaba afuera escuchando y ya después cuando se fueron se acercó y le dijo, oye, perdón, pero estás mal, no puede venir una pareja a terapia y tú puedes decirles a los dos que tienen la razón, o sea, uno de los dos tiene que tener, le dijo él, ¿sabes qué? Tú también tienes la razón, ¿no? Me gustó mucho porque nos atoramos mucho otra vez, eso es control, quiero controlar mi verdad porque según mi cultura, según mi educación, según mis valores, yo creo que así es como tiene que comportarse el otro. Entonces, independientemente de que no sé nada de la historia del otro, nada, tampoco mi verdad es su verdad, ¿no? Entonces, ahí tienen ligas. Piensen tantito, ¿con quién? Están por todos lados muchas y no tienen por ahí atrás. ¿Con quién o en qué situación? Porque muchas veces no es una persona, es una situación. Tienen ustedes que cambiar la mirada. Y si ustedes son los que se adaptan y no la persona, si ustedes miran esa situación o esa persona desde una perspectiva totalmente distinta, muy probablemente la relación o lo que están construyendo va a cambiar. Entonces, cuando se acuerdan de la persona, de la situación, se pone en la liga. Por eso puse varias, porque seguramente van a encontrar varias situaciones. Entonces, piensen, ubiquen bien, porque la resiliencia no le bastan las intenciones, es muy práctica, igual que la meditación, que es una práctica y que es un hábito. Entonces, con la resiliencia hay que estar ideando soluciones y viendo acciones y haciendo acciones. No se trata de decir, ay, sí, mira, voy a ser resiliente. Hoy tengo retos en mi vida, hoy tengo que tomar una acción. Y si una de mis acciones es darme cuenta que estoy pidiéndole al otro que sea distinto, entonces me cae el 20, me pongo la liga y ahorita les digo qué hacemos. Entonces, cuando piensen, métanse 1, 2, 3 ligas, las que necesiten. Ok, cuando tengan sus ligas puestas, entonces mi sugerencia será que mañana o en la noche o la semana que entra que se encuentren con esa situación o con esa persona y quieran nuevamente tratar de cambiarla, dense un ligazo, y acuérdense que los que se tienen que adaptar son ustedes y funciona como magia, ya al ratito no van a necesitar la liga, pero ahorita sí funciona como magia, como un recordatorio constante de decir es distinto. Y vinculando esto un poquitito nada más con la meditación, es mágico la forma en la que yo tengo alguna problemática y en vez de estarla tratando de solucionar con la mente, porque siempre me voy a sentar y me voy a poner a pensar en mis problemas y tengo que llegar a una solución. Y mi mente me dice más de lo mismo. ¿Por qué? Porque nada más cuenta con una cantidad de recursos, nada más cuenta con una cantidad de palabras, de historias, de amigos y de experiencias que me permiten a partir de eso llegar a mis soluciones. Pero cuando ustedes piensan en esa problemática que tienen y se la dejan a la meditación, que claro, la meditación es justamente no aferrarme, soltar, no tener el control, de eso se trata toda la meditación. Es mágico, y yo no soy de las que nunca diría palabras ni milagroso ni mágico porque no las tenía en mi vocabulario. Es mágico cómo llegan las soluciones. Es increíble cómo llegan las respuestas en el instante en que tú dejas de aferrarte a tu propia verdad, a tu propia historia. Y adaptarme no nada más es me acomodo a tu situación, sino que es como un poquito un juego de ajedrez, es me adelanto. Yo me enfrento a alguien y le voy a decir algo que yo pienso y con todo mi corazón y con toda mi honestidad y con toda mi bondad y con toda mi buena intención, estoy asumiendo que todo eso es parte de nosotros, ¿no? Que no estamos llegando ni para molestar al otro ni para hacerle daño. Aún con toda nuestra humanidad, me acerco al otro a decirle algo porque creo, más o menos creo, cuál es la respuesta del otro. Porque más o menos me imagino que cuando yo le diga eso, el otro me va a responder como yo estoy creyendo que me va a responder. Cuando el otro me contesta algo totalmente distinto a lo que yo me esperaba y me saca
por completo de mi jugada es cuando yo me enojo, cuando yo me aferro a mis emociones, cuando yo digo, pues no me funcionó. Por eso mi sugerencia un poco es como un juego de ajedrez, es anticiparme 2 o 3 pasos más, así de veras, más o menos quiero controlar la situación, que no es lo ideal, es, ¿qué va a pasar si no me responde como yo estoy esperando que me responda, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Qué va a seguir? Porque si yo no tengo un plan B, y el plan B podría ser, me abro a la experiencia, me acerco con mi amor y veo qué sucede. Y a partir de lo que sucede, aprendo a hacer una pausa, que suena así como muy difícil y muy complicado en el mundo en el que vivimos, pero yo sí creo que serían muy diferentes nuestras relaciones si aprendiéramos esto. Y es como agarrar nuestra mente y meterla dentro de las emociones y desmenuzar las emociones como un sashimi o lo que fuera, así a cortarlas y a decir, a ver, ¿a qué le tengo miedo, no? Porque no me doy cuenta del miedo que tengo, porque me imagino las respuestas. Pero si me suelto, si me abro, si llego amoroso, ya entiendo que si me mueven por completo de mis planes con sus respuestas, yo también voy a poder estar en mi estado y a decir, caray, espérame tantito. O acepto lo que me estás diciendo y veamos qué pasa. Y funciona. Y si no me funciona, y si exploto y no me funciona, no importa, la resiliencia no le importa, lo que quiere son oportunidades de retos. Entonces, al otro día en mi meditación, lo vuelvo a soltar. Y vuelvo a decir, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Y a lo mejor me llega una respuesta, y a lo mejor me da paz mental, y a lo mejor me ralentiza un poquito mis ondas cerebrales y en el próximo encuentro voy a ser menos reactivo. Pero es como aventurarme un poquito, ¿no? Esta parte en la que no puedo tener controlado todo hasta la respuesta del otro, ¿no? Porque muchas veces, muchas de las cosas que yo le digo al otro, no se va a fijar ni en mis palabras, se va a fijar quizá en mi lenguaje corporal, en cosas que yo no había atendido, se va a fijar en que sonó mi celular y lo volteé a ver, se va a fijar en lo bueno y en lo malo, en ambas cosas. Entonces no puedo controlar todo, es imposible que me vista yo completo para aventurarme a todos los retos de mi vida, es imposible. Entonces, si suelto un poco, si me dejo de aferrar, si me muestro vulnerable, si suelto un poquito el miedo, si me conozco y me digo, a ver, ¿qué me pasa a mí para cuando me aferro? ¿Qué me pasa a mí cuando no tengo las ventas que esperaba? ¿Qué me pasa a mí cuando llega tarde el otro y para mí la puntualidad es uno de mis valores más grandes, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Y será cosa del otro? ¿O será cosa de mía? ¿No? ¿Será cosa mía? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Algo que le resuene? ¿Algo que le caiga? A mí me resuena absolutamente, porque hace muchos años, mi mamá ya no vive, pero fue hace muchos años, mi hermana pasó una situación muy difícil y yo insistía en aconsejarla porque yo sabía qué tenía que hacer. Y mi mamá me dijo, te pido de favor que no hables con ella. Ella no vive tu realidad y tú no entiendes su realidad. Te pido que no hables con ella. Y es exactamente eso. Ok. O sea, ahorita lo veo y digo, qué sabia mi madre. Sí. Y ¿sabes qué? Seguramente todos tenemos un arsenal de conocimientos y de consejos que estamos seguros que si nos los pidieran serían muy buenos. Germán Deza decía, hay que ser un refrigerador bien llenito de fruta, de verdura, de leche, de todo. Ahí parados así grandote que nos vean, está nuestra presencia en la cocina, donde ustedes quieran, bien cerraditos. Cuando el otro necesite, que abra el refrigerador y que tome, y que pida. Porque muchas veces también es eso, ¿no? Como mi verdad es mi verdad, yo traigo la solución para el otro, ¿no? Y no va por ahí. Qué bueno que te sirva. ¿Alguien más? Ok. ¿Qué te está doliendo en este momento? Cierra tus ojos. ¿Qué te está angustiando en este momento en tu vida? Cierra los ojos. ¿Qué drama se está tejiendo debajo de tu piel en este momento en tu vida?
Respira y pone el escenario de ese drama, de ese dolor, de esa angustia, de ese problema que estás experimentando en este momento. Ese drama que proyectas a veces a la ineficiencia, a la insensibilidad, a la incompatibilidad del mundo exterior. O a veces lo llevas a tus propias incapacidades, creando una distancia entre el problema, la solución y tú. Y observa eso que en este momento está ahí. Respíralo. Mientras respiras, observa. Permítete observar y sentir incondicionalmente todo lo que surge a partir de observarte en esta conexión. Batería 80%. Conectado a Javier Bautista Saipov. Conectado a Javier Bautista. Respirando. Tu reacción ante ese dolor, ante ese problema, está alimentando emociones, sentimientos que provocan pensamientos. Cuando piensas en ello, lo que surge es eso. Observa. Observa. Observa todo lo que surge de ese enfrentamiento y acepta ese enfrentamiento. Si el otro eres tú mismo, observa cómo te estás relacionando con la experiencia en este momento. ¿Cómo la estás interpretando? ¿Cómo es tu realidad observando desde ese estado en el que te encuentras?
Regresa a tu respiración. Tu respiración es la cuerda entre las dos distancias. Lo que observas, el que observa, lo que dices que eres tú. Caminas en la cuerda floja pero seguro a través de tu respiración, observando. No te enroles con encontrar una solución racional o pensar sobre posibles soluciones, simplemente observa y acepta. Observar todo lo que trae esta adversidad, esta situación en la cual te encuentras. No tiene que tener una lógica o una razón, ni una línea lógica de pensamiento o una secuencia de imágenes coherente. Indistintamente observa lo que llega. Vuelve a tu respiración. Y aumenta la distancia entre tú y la identidad de ese problema. Como si te alejaras de un punto que era una pared y a medida que te alejas se ve más distante cada vez. Eso que estaba enfrente y ocupaba totalmente tu mente se empieza a distanciar y a ver espacio todo alrededor. Observa y aléjate y observa. Espacio. Inhala profundo. Exhala. Abre tus ojos. Hay un teléfono vibrando. Sí. No parece, pero es muy fuerte el sonido. Javier, me cuesta mucho trabajo oír tus susurros, entender tus susurros. No es Pero importante haces cuál fue esto, tu experiencia. ¿Perdón? No es tan importante. No, me los invento. ¿Cuál Pues fue sí. tu experiencia ahorita? ¿De ahorita? También mi ¿Cuál fue tu experiencia. experiencia ahorita? Pues la verdad es que me imaginé la situación así con mi esposo, y dándome de latigazos, y entenderlo un poco más, escucharlo un poco más, y no querer controlar la situación. ¿Pudiste alejarte, irte viendo a la distancia de la situación? Sí, pude. Entonces me escuchaste perfectamente. Escuché. ¿Alguien más que nos comparta su experiencia?
Josefina. Yo tampoco te escucho bien. Ujú. Voy a subir el tono. Sí me gustaría oír lo que dices. Ok, voy a subir el tono. ¿Cómo fue tu experiencia en la meditación? Bueno, tranquila, concentrada. ¿Pudiste observar la situación? ¿Pudiste alejarte de ella? Un poco. ¿Qué era lo que te costaba trabajo de la situación, de la observación, no de la situación, para alejarte? Bueno, es que hoy ha sido un día muy especial. Me levanté con una vida completamente diferente a la que he tenido durante los últimos 3 meses. ¿Y a qué se debió? Pues no sé si a la oportunidad de la invitación de hoy, o que ya era tiempo de que me levantara y empezara mi vida, porque lo que me detenía era el miedo a seguir viviendo. Y hoy en la mañana se me prendió otra luz. Hermoso. Por eso suspendí todo y aquí estoy. El miedo a seguir viviendo va muy de la mano a la sensación de no poder seguir viviendo. A veces se nos presenta algo en la vida que nos dobla, nos pone de rodillas, nos tumba, nos tira al suelo, ¿no? Y levantarse de ahí cuesta porque la experiencia nos hace ver cuán vulnerables y frágiles somos. Normalmente el control, tanto a nivel mental o emocional, lo que hace es armar una situación donde estas presiones no existen. No podríamos crear, no podríamos ir saltando felices por la vida si estuviésemos siempre al acecho de las situaciones terribles que pueden ocurrir. No, pero estas situaciones que nos ponen de repente al borde de este abismo en el cual nos estamos de puntitas agarrados o sentimos la caída, nos recuerdan esa fragilidad. Y es difícil levantarse sin esa fragilidad. Pero aquí viene un aprendizaje. Un aprendizaje muy importante de todo camino espiritual es que no podemos ignorar la vulnerabilidad de la muerte. Y está presente todos los días, consciente o inconscientemente. Entonces, una de las herramientas que utilizamos es reflexionar sobre ella. Aceptar la muerte es aceptar tu vida. Aceptar tu tiempo, tu presente. Por eso en estas situaciones donde hay un accidente, una enfermedad, un golpe brutal y tenemos la oportunidad de regresar, la vida cobra un sentido muy distinto. La vida pasa a ser el instante presente y no el futuro que nos imaginábamos, ¿no? Y cuesta trabajo hacerse, solo tengo este instante. Pero es exactamente el meollo de la meditación. Darte cuenta que solo tienes este instante. Lo demás es una mera ilusión. Tienes fe, esperanza en que suceda. O controlas y te preparas para que no suceda. Pero es una ilusión muchas veces fuera de tu control. Lo que realmente está presente y donde estás realmente actuando es aquí y ahora. Y se vuelve muy valioso estar aquí. Cuando valoras tu presencia y realmente te empiezas a conectar con el aquí y el ahora, te armas de una herramienta importantísima que es la aceptación del instante, como
lo único. Y se vuelve valioso estar vivo hoy. Cuando te desconectas o das por sentado el instante, entonces la mente vuela y dice, voy a crear un castillo, voy a hacer esto, voy a conquistar aquello. Eso nos pasa mucho cuando somos adolescentes o jóvenes. Parece que la vida es eterna, ¿no? Y es muy bueno en esa época tener el arrojo y el sueño y seguirlo. Hasta que de repente empezamos a observar ciertos choques o decisiones que desviaron tu sueño y surgen las primeras frustraciones. Una decisión, una curva mal tomada, y aquello que era un sueño, nada más ves como cuando vas en un tren que dices, yo iba para allá. Pero si yo iba para allá. Si podemos ver esas desviaciones, a veces no podemos hacer nada. No vamos conduciendo el tren. Nos equivocamos. O la causalidad de estas pequeñas jugarretas que nos da el destino nos llevan a un destino donde quizá al final es donde debíamos haber estado. Uh-huh. Estar aquí, todo lo que nos arma decir, hoy puedo hacer esto. Uh-huh. Y decir, hoy puedo hacer esto y hacerlo, es revalidar tu poder. Aunque sea en una enfermedad, recuerdo, lo que fue poder pararme e ir al baño. Olvídate, cualquier logro mayor, ¿no? La experiencia de pararte, agarrar un poste que tenía el suero, dar 10 pasos y poder ir al baño. Y sin embargo, esa experiencia te enseña a decir, wow, estoy de regreso, estoy del baño. Esas pequeñas cosas, una gota escurriendo en una hoja, el sol entrando por tu ventana, se vuelve valioso, se vuelve la vida. Porque puedes verlo. Saliste de tu construcción, de tu control, de tu voy a hacer y de repente ves este grupo de gente, ves este instante, ves tu respiración. Y se vuelve esa observación, ese alejarme de mi creación y observar el espacio y ver lo que hay. Esta es la gran joya, el Om Mani Padme Hum de la compasión. ¿Cómo puedo ser compasivo conmigo mismo? ¿Cómo somos compasivos con los demás? ¿Cómo ejerces tu compasión hacia un extraño? Dándote la oportunidad. ¿Qué hacemos por un extraño para ser compasivos? ¿Cómo entendemos la compasión? Eso sería empatía, ¿no? O sea, que está dificilísimo. Lo escuchamos. Lo apapachamos, le damos. Le ofrecemos un brazo. ¿Cómo ser compasivo con alguien que se presenta más fuerte, poderoso, orgulloso que tú? Porque nuestra idea de compasión es alguien que está más débil que uno mismo, más vencido que uno. Pero ¿cómo ser compasivo con la divinidad que es todopoderosa? ¿Cómo ser compasivo con alguien que tiene la oportunidad de poner una bota encima de ti? Pero ¿cómo? No hay manera. ¿Por qué no? Porque es más fuerte que tú. ¿De qué lo vas a compadecer? Pero es una máscara, chance. Porque hay veces ese tirano eres tú mismo en tu interior y eres incapaz de ser compasivo contigo mismo. Y no confundamos lástima con compasión, que son totalmente distintas. Lástima es, me da lástima o me da tristeza aquella carencia. Compasión es un amor profundo y yo diría que el primer paso que tendríamos que tener hacia nuestros enemigos es un amor profundo, una compasión profunda, es mandarles toda la energía positiva porque a pesar de que no conoces su historia, lo estás viendo a ellos en un estado o en una situación o en un poder en el que es una irrealidad. Tú estás viéndole una parte de su historia y una parte de su película.
Y lo que nosotros teníamos que hacer, y a mí me gusta que lo que está diciendo Javier, porque pareciera que es muy fácil. Yo creo que todos hemos aprendido que tenemos que valorar la vida, pero cuando realmente la hemos valorado es cuando nos ha tocado vivir una pérdida, o vivir una carencia, o vivir un reto. Ahí es cuando más volvemos como a recordarlo, porque la verdad es que el trajín diario, pues entre que sí la valoramos y entre que no. La meditación te permite ese estado de estar constantemente alerta a esa gota y de no perderte ni en el tráfico, ni en el ruido, ni en tu trajín diario, y sí percibir esa gota, porque no estoy tan segura de que sea lo consciente de que yo diga me levanto todos los días a apreciarlo. Hay muchos ejercicios muy bonitos para apreciar la vida, y hay muchos ejercicios que se han hecho investigaciones súper interesantes de gente que en las noches escribe el agradecimiento antes de dormirse, y lo que se han dado cuenta es que sus grados de felicidad, incluso sus enfermedades inflamatorias, incluso sus grados de estrés, todo cambia a la hora del agradecimiento. Pero son ejercicios que tengo que hacer, ¿no? Como estas prácticas también. Y esta práctica nada más de estar en la nada me permite conectarme con esa. Y esa compasión surge precisamente de una actitud de receptividad incondicional. Te enfrentas a la experiencia del otro sin expectativa, sin juicio, sin crítica. Sin ponerle la etiqueta donde yo digo, esta persona es buena, esta persona es mala, esta persona está sufriendo, esta persona no necesita mi ayuda. Esta etiqueta que solo afirma mi posición, no la verdad de los demás, es con la que constantemente estamos leyendo nuestra realidad. Esta pobre persona que le tocó tener un silbato y estar en la esquina y tener poca educación y hacerse bolas mientras no puede controlar el tráfico, en mi historia es el imbécil, corrupto, ineficiente que causa todo el caos. Y lo proyectamos, porque hay un uniforme y no vemos otra cosa más que el caos, el uniforme, y de ahí nos vamos, la policía, y cada persona representa como un botón que dispara todas tus proyecciones. Y eso es lo que queremos observar. Cómo me proyecto en la realidad. Por lo tanto, la realidad se presenta tal como la estoy interpretando. ¿De qué es importante esto? Porque si me identifico con una realidad de dolor, una realidad de sufrimiento, una realidad de odio, una realidad de enojo, una realidad de miedo, así se me van a presentar. Yo estoy en resonancia, es como estoy en modo miedo, enojo, control. Todas las situaciones van a presentarme eso. ¿Por qué? Porque el hilo conductor de mi conciencia está afinado a percibir aquello que está en mi mente, no aquello que no está. Y si mi mente está saturada de un hábito de resonancia diario, voy a ver ese hábito de resonancia. Entonces, vaciarte, alejarte de ti, de la situación, generar ese espacio, es liberar el disco duro de información y crear nuevas formas de interpretar la realidad a partir de perder ese detonante que mi hábito tiene para interpretar día a día, ¿no? Eso que llamo yo pienso, yo creo, yo digo, que va afirmándose. Entonces no puedo encontrar una realidad distinta porque ese hábito hace que yo siempre busque en la realidad aquello que me afirma. Y esto, me dé cuenta o no, es lo que está tejiendo mi hábito. Entonces la meditación te va a dar la distancia, así como hicimos el ejercicio ahorita de, lo tienes aquí, esto eres tú, estás inmerso, obsérvalo, aléjate, ve todo lo que no has visto alrededor de la situación. Aléjate, no actúes. Métete de lleno, sin juicio, sin crítica. Déjalo lejos y obsérvalo, sin juicio y sin crítica. Y empieza a crear un espacio alrededor. No lo llenes con soluciones, porque se hace más grande. Aléjate, obsérvalo. Ese espacio, eventualmente,
Será una oportunidad creativa en tu subconsciente profundo para reinterpretar la realidad más acorde a lo que está sucediendo ahorita que el hábito de lo que te ha sucedido. Y en ese espacio es donde nos queremos colar para recuperar nuestra realidad, nuestra creatividad, nuestra presencia, nuestro gozo. Recuerda, a todos nos pusieron el programa de buscar el gozo en la existencia. Todos, absolutamente todos, estamos programados para buscar el gozo de existir. Todo nuestro sufrimiento es la incapacidad de experimentar ese gozo. Toda nuestra impotencia que nos lleva al enojo, a la angustia, es la incapacidad de experimentar ese gozo. Toda la inspiración que nos da un niño aprendiendo a correr, gritando, yendo hacia tus brazos con sonrisas, es ese gozo en plenitud, experimentado en tu vida y ahora brindado por otro. Es el amor que puedes recibir. Cuando alguien te da y te comparte su gozo, nos sentimos amados. Cuando le das tu gozo a una persona, no tu juicio, no tu crítica, no tu control, cuando simplemente le compartes tu gozo, esa persona experimenta amor. Entonces tenemos que encontrar ese amor propio, esa capacidad de auto generar gozo. Y tenemos que abrir un espacio, independientemente de cuál es la situación en la cual estamos viviendo. Pero si estás saturado de la situación, se siente forzado, ¿no? ¿Alguno ha hecho alguna vez esta terapia de yoga de la risa o reír, ¿no? Se siente muy forzado al principio, pero vas creando el espacio. Te permite ser un payaso, te permite ser falso, te permite ser un loco en medio del caos de tu vida para sonreír. Y poco a poco la sonrisa se va adaptando a tu rostro. De igual forma la gratitud, de igual forma el silencio, pero tienes que abrir un espacio, tienes que permitirte no crear en ese espacio. Si quiero abrir un espacio en mi alacena, porque todo está muy saturado y no caben nuevas cosas, saco todo lo que está en la alacena, pero al siguiente día voy al súper y compro de nuevo desmedidamente, vuelvo a guardar todo, nunca va a haber un espacio en tu alacena. Lo mismo nos pasa con la experiencia de cada día. Entonces también viene una parte donde tenemos que encontrar y respetar ese espacio vacío para que una gota de agua escurriendo en una hoja, iluminada por la luz del sol, pueda tener la presencia suficiente para causarte alegría. Porque pudiste verlo, pudiste estar ahí. Si no, pasa desapercibida la belleza, pasa desapercibido el gozo. Y me enfrento al muro de la construcción de esa realidad que me impide entrar en resiliencia. Ahora, si en resiliencia estamos hablando de retos y estamos hablando de dolor y estamos hablando de pérdida y de carencia, es importante también entender que, y no estamos acostumbrados a este concepto, que también puede haber gozo en el dolor. Que también puede haber gozo en el sufrimiento. Estamos acostumbrados a que buscamos el gozo y esto es la paz, la tranquilidad, el aprecio. Pero la vida no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí no es más que una elección nuestra. ¿Qué vamos a hacer cuando no estemos bien? Porque nos han enseñado a que sentirme bien significa que las cosas están bien y no es cierto. Y sentirme mal significa que algo está mal. Y cuando yo acepto mi estado en el momento y también acepto lo que estoy viviendo, si yo tengo una pérdida, tengo que vivir la pérdida y tengo que vivir el gozo, aunque suene, nosotros en resiliencia le llamamos el oxímoron, ¿no? Porque oxímoron son estos dos conceptos contrapuestos, ¿no? Como decir hielo seco, como decir pequeño gigante, ¿no? Como puede decir dos palabras que son antagónicas y que las juntas y tienen un significado. Entonces, en discapacidad decimos encontrar la gracia a la desgracia, ¿no? O encontrar lo bueno a lo malo, la ventaja a la desventaja.
Y entonces, si tengo una pérdida, toda la gente que hemos pasado por esto, entendemos que estamos ante el dolor de la pérdida, pero también estamos ante el gozo de que es un momento en el que o aprecio haber vivido con esa persona, o tengo a mi red social que me está apoyando en ese momento, o tengo un espacio para estar conmigo, o tengo algo. Entonces es una conexión entre las dos cosas. Y muchas veces ponemos una raya y pareciera que o estoy bien o estoy mal, o estoy feliz o no estoy feliz. Y es otra vez también un control de patrones aprendidos. Entonces sí es importante, hay una frase muy padre que usamos en meditación y en resiliencia que es say less, do more. ¿No? No hables tanto y haz más. Y si hablamos de control sería expect less, espera menos y aprecia todo, ¿no? Espera menos, haz tu comida, organiza tu evento, da todo lo mejor de ti. Nadie, cuando estamos hablando de control, estamos diciendo dejar las cosas descontroladas, ni estamos hablando de un trabajo en el que cada quien haga lo que quiera, para nada. Estamos hablando de cuando las cosas no salieron como yo esperaba, ¿qué va a pasar? Y si no llegaron a tiempo, y si no me hablaron por teléfono, y si no me arreglaron mi vestido como quería, y vuelvo a hablar cosas triviales, porque son las cosas que nos detonan, honestamente nos detonan cosas. Entonces es como, ¿y qué pasa? Entonces posiblemente espero menos incluso de cualquier cosa, no espero un éxito, no espero las mejores ventas, hago lo mejor que puedo hacer, porque lo único que está en mi control es lo que yo puedo hacer, no, lo demás no está en mi control. Y entonces suelto, y entonces aprecio todo lo que llegue, y cambia por concepto la perspectiva de cómo vivo la vida. ¿Alguien pudo ver su situación en la meditación anterior? ¿Pudo estar en ella? Sí. ¿Qué experimentaste? Yo pensé que iba a haber una cosa y vi otra totalmente diferente. Al principio empecé a pensar mi situación de la oficina, la situación en la que estoy envuelto. Y después me fui, la verdad es que a otra cosa, a mi relación de pareja y un poquito mi falta de control, que lo hago a propósito, porque mi pareja es muy controladora. Y aunque a mí no me gusta mucho que me controlen, lo hago para tratar de evitar conflicto. Y por evitar ese conflicto, o sea, se contraponen las cosas, ¿no? O sea, a veces al evitarlo me lastima a mí mismo un poquito lo que está sucediendo, pero si trato de meterme a controlar, se crea una explosión que no sé si sea buena o mala, pero es muy incómoda y pues por eso lo hago. Está Entonces, interesante este punto que dices. Eso es lo que me vino a la mente como, a ver, este es el problema, lo que te está causando tema, ¿no? Yo cuando no tengo una persona tan controladora que me puede causar tanto conflicto, sí controlo, sí dirijo, sí guío y eso. Cuando llega alguien y se impone, suelto un poco y a veces es cómodo, pero a veces el tener tanto control, que te están controlando tanto, Es interesante porque en una situación donde empiezas, tú tienes el control. Sí. Y entrando a esa situación te vas a otra situación donde no tienes control. Y lo manejo Voluntariamente. Porque De esta experiencia, ¿qué ese ceder el control que no te gusta y te causa dolor te está dando un beneficio? ¿Qué beneficio te dio en tu relación cuando comentaste? Lo mencionaste ahorita. No entrar en conflicto y no entrar en una batalla constante. No estar en confrontación. Exactamente. Entonces, aunque a mi yo le molesta ceder el control, mi ser se siente mucho más en paz
evitando el conflicto y ha encontrado una manera de no hacerles paz. Mi ego sigue lastimado. Mi habitual yo, que se enfrenta al mundo y no necesita a nadie, se siente herido. Pero mi ser que está coexistiendo en esta otra situación ha entendido, por el momento, que una forma de no confrontar es ceder el control, que se compensa de una u otra forma, quizá con un control en las situaciones donde estás tú solo en el mundo. Lo que quiero llegar a esto, independientemente, porque no es terapia ni mucho menos, quiero que entiendas cómo te lleva una situación de verla a una situación anterior, y después va a una situación anterior, y se va disolviendo lo que tú creas ser un problema, y puedes ver situaciones. Es como dices, wow, todo está tejido, pero lo puedo ver porque me metí de lleno. Y si me sigo yendo hacia adentro, inclusive va a desaparecer mi esposa, inclusive va a desaparecer mi trabajo. Y voy a estar viendo con claridad. Lo que obtuviste ahorita fue claridad. De esa nube, de este problema que tengo enfrente, como si hubiera cambiado mi lente y empezar a ver a través de las fibras del problema, voy viendo que hay espacios por los que puedo meterme y voy más profundo. Y eso me va dando una claridad, que es algo que buscamos en la meditación. Cuando me siento a observar y acepto incondicionalmente lo que viene, voy obteniendo claridad. Quizás es confuso este término, porque claridad es lo que mencionaba Mili. Lo entendemos como este gozo, el no hay problema, no hay adversidad. Pero aquí la claridad significa veo las cosas tal como son y cómo yo tejo mi experiencia desde mucho antes de la experiencia. La manera en que estoy viviendo esto se elaboró mucho antes de que yo viviera esta situación. Y cuando estoy totalmente identificado con la situación, yo digo, esta situación es la que me está haciendo sufrir. Esta situación es la que me está doliendo. Pero no es cierto. Tu dolor, tu sufrimiento empezó mucho antes. Esta situación nada más fue el espejo que te hizo voltear. Y es ahí donde tengo que observarme, sin juicio, sin crítica, y entrar profundo a esa imagen para obtener claridad. La meditación persigue que veas las cosas tal como son. En las hojas que les dimos es el darte cuenta global y lúcido, es darse cuenta global y lúcido de todo lo que experimentas a cada instante, tal como viene. Una manera tangible de darle vida a este principio es aplicar constantemente la acción sutil de abrir las puertas de los sentidos. Permítete sentir. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuál es el sexto? Intuición. No, la conciencia. Somos capaces de darnos cuenta. ¿Conciencia? Es la que usas para entrarte en la meditación y llevar todos los estímulos hacia adentro y observar. Nuestro sexto sentido es la capacidad de ser conscientes. De la conciencia surge la intuición. ¿Por qué? Porque me puedo dar cuenta que tengo formas de percepción más sutiles que están ocurriendo en mi interior, no en el exterior. Todo lo que acabamos de percibir estaba sucediendo adentro de cada uno de nosotros, no afuera. Y darme cuenta de ello, no ponerle etiquetas, no reaccionar, me va a permitir ver con mayor claridad esto. Esa es la claridad que buscamos, ese es el gozo que buscamos. Nadie quiere que nos pasen tragedias, adversidades. Solo Dios tendrá sus razones para haber puesto la adversidad como parte de la experiencia vital. Si lo quieres ver desde un sentido religioso, busco a Dios. En una situación, pregúntate, ¿por qué Dios quiere que yo enfrente esta situación? Si lo quieres ver desde una forma psicológica, es porque mi mente está interpretando
y se está identificando con esta situación cuando mi voluntad y mi conciencia quiere otra cosa. ¿De qué manera estoy alimentando, de qué parte de mi ser estoy alimentando esta realidad que es adversa a mi voluntad? ¿Dónde está el hilo que me está amarrando a algo que no quiero? Si lo quieres ver científicamente, bueno, pues ahí te metes al subconsciente, las programaciones y a esto. ¿Qué es esto? Pero me toca porque de alguna u otra manera he decidido y actuado a partir de condicionamientos que tienen resultados y van tejiendo esas causalidades que llamo realidad y parecen inamovibles. Eso es causa y efecto. Todo es causa y efecto, pero hay causas que desconozco y efectos que no están en mi control. Les comentaba, ¿no?, que yo quería ser güero, pero mi karma no me hizo así. Entonces, o uno se adapta y acepta su realidad como resultado de las decisiones conscientes o inconscientes y de las condiciones que me tocaron vivir, o uno sufre anhelando, esperando que las cosas sean distintas, cosa que nunca va a pasar. Porque las cosas son como son. Lo que amas se va, se muere. Lo que vive se muere. Lo que te duele surge. El dolor es parte de la existencia. Claro. Lo que era ya no es. Naces por el dolor de una persona que se atrevió a dar vida pese al dolor terrible que implica el nacimiento, ¿no? Y las condiciones de gozo que tu existencia le trae a esas personas generan sufrimiento y dolor porque tienen que enfrentar adversidades mayores, resolver por otros situaciones que en su propio proceso no han acabado de resolver. Tus padres son seres humanos en proceso. Tú, si eres padre, eres un ser humano en proceso. Entonces, si entendemos y vemos con claridad, cada vez le cedes menos la responsabilidad a los hechos externos. La idea es que tú tengas el saque y la pelota. Es más fácil ganar el juego cuando tú sacas que cuando constantemente estás respondiendo pelotazos externos, ¿no? Y en ese sentido, queremos tener la claridad para ver los hechos que hacen los condicionamientos de mi presente. Esa es la claridad que buscamos en la meditación. Voy a decir algo, porque también creo que otra persona quería hablar. Y es importante que cada vez que entres a ver esto, la interpretación va a ser distinta porque hay que tomar en cuenta algo. Esta historia que tú nos platicaste ahorita es tu historia. Y es tu mirada hacia esa historia. Entonces, qué rico pensar que conforme medites y vuelva a aparecer esta escena, porque entiendo que apareció sin quererlo y qué padre, es lo más rico, la verdad quizás se cuente desde otro punto de vista. Dicen que hay que tener mucho cuidado con el pensamiento perezoso, así se dice, porque se conforma pensando que encuentra una causa a nuestros problemas y cree que quitando esa causa el problema se soluciona. Entonces yo escucharía esta historia y no es esta, sino me imagino que muchas parecidas, ¿no? Y uno pensaría, bueno, si tan fácil lo hablara o lo arreglara o lo negociara, ¿no? O empezara yo a... Y muy probablemente hay otra historia, ¿no?, que es la de ella, y hay otra historia que a lo mejor para ella ni siquiera tiene el control, no lo sé, estoy inventando, pero estoy queriendo hacer el punto de aguas con pensar que cuando llegamos a una historia, a una interpretación, esa es la realidad y esa es la verdad. Porque entonces decimos, bueno, si quito este elemento, ya con esto está bien. Ah, si toda la cuestión de llegar a tiempo, o toda la cuestión de comprarle flores, o toda la cuestión, pues entonces con eso, y cuando ya lo empezamos a hacer, nos damos cuenta que las cosas no cambiaron. Entonces pareciera que es más cómodo adjudicar como una sola solución, ¿no? Entonces estas múltiples interpretaciones que le vas dando y que te vas alejando, van siendo riquísimas, porque te vas dando cuenta que a lo mejor la historia ni siquiera era como te la contaste una vez, ¿no? Está padre.
¿Alguien más iba a contar también su experiencia? No, yo te quería Ah. preguntar algo. Que, no sé, últimamente yo traigo esta idea hace meses, como de que lo que decías un poco, tus pensamientos crean tu realidad. Tú si estás como vibrando como bien o cosas buenas, te llegan cosas buenas. Entonces, como que ahorita me sorprendió que quisieras empezar la meditación como pensando en un conflicto. Que de repente, o sea, como que yo empecé y dije, pues ahorita la verdad no traigo un conflicto. Entonces como que le empecé a buscar donde no había necesidad, y si le buscas, pues algo te va, o sea, lo vas a encontrar porque siempre va a haber. Okay. Y por ejemplo, ayer, tú y yo, bueno, no tú y yo, en otro grupo, hicimos una pequeña meditación que en vez de pensar en un conflicto, pensábamos en el amanecer. Y entonces al revés, fue una, o sea... Es un trabajo totalmente No, yo distinto. sé, pero entonces fue como muy gozoso estar pensando en el sentir de un amanecer, que estar pensando, entendí tu trabajo de aquí está el conflicto y aléjalo, y aléjalo, y aléjalo. Pero ya sentarte a pensar en un conflicto cuando al menos yo hoy no traía conflicto, digo, bueno, obviamente pues le busqué y encontré 100, ¿no? Pero no traía, o sea, estaba como a gusto oyendo la música, pues como que no quería, no era por evadirlo, porque yo le entro, cuando hay que trabajar el conflicto no me da miedo, o sea, le entro y venga. O sea, quiero entender por qué estar pensando en un conflicto. Ok, el taller se llama resiliencia. Y la resiliencia surge ante el conflicto, ante la adversidad. La adversidad puede ser algo que está en este momento, o puede ser algo que aconteció en el pasado. No importa. Lo que yo quiero observar, y entre más lejano esté la adversidad y más te ocupes de ser resiliente, mucho más lejana va a estar la adversidad. Porque cuando surja, vas a tener la distancia suficiente para decir, resiliencia, la he practicado antes. Estoy listo. Tengo esos 3 segundos para no identificarme con el conflicto de lleno y chocar, ¿no? Entonces, generar el conflicto o jalarle el hilo a la madeja, como hace el gatito, siempre te vas a encontrar algo. Lo importante no es que te enganches. Yo no tenía un conflicto, ahora medité, me engancho con el conflicto. No, se trata de mantener exactamente eso. ¿Lo viste? Aléjate, aléjate, aléjate y vuelve a crear el espacio vacío. O sea, que ese conflicto o esa identidad o esa situación, te lo voy a voltear, estás perfectamente gozosa. Aléjate de tu gozo. Aléjate de Blancanieves y los pajaritos que estás viviendo en este momento y observa sin sin esa emoción. Siéntela, llénate de ella, experimenta. Puede ser gozo, puede ser dolor. No importa, aléjate. Aléjate. Y esa lejanía es lo que practicamos para que esos 3 segundos de no reaccionar ante la situación permitan que te fugues de la reactividad con la que normalmente chocamos de lleno y entonces nos identificamos con la situación. Y ahí te va otra muy padre, porque en la resiliencia la creatividad es súper importante, y la creatividad significa buscar como cosas alternas, soluciones alternas a mis conflictos. Yo diría, si yo me siento y me dicen, busco un conflicto y no tengo un conflicto, yo lo que me cerraría mis ojos y diría, el conflicto en el que me encuentro ahorita es que tengo que buscar un conflicto. Y entonces, no sé, qué padre, porque ahí lo dejas, no tienes que engancharte con algo malo, tú vienes en un estado también gozoso ahorita, y entonces es como si dijeras, mi tarea es, me dejaron esa tarea y no traje lápiz, ¿no? Hay justo un estudio que acabo de leer que dice, se pusieron a investigar qué problemas tienen los niños sin problemas, los niños que no tienen problemas. 12 años, ¿qué problemas tienen los niños que no tienen problemas? Y entonces lo que vieron es que 12 años después del estudio, estos niños que en su momento no tenían problemas porque eran muy buenos estudiantes, porque tenían muchísimo amor en casa, etcétera, se habían vuelto muy ansiosos, ¿no? Porque eran como, tenían un rol y un perfecto modelo, pero en su momento parecía que no tenían problemas. Entonces está divertido también pensar en esta otra perspectiva. Mi conflicto es que mi tarea es esta y no la tengo. Y a ver qué pasa. Y entender algo muy importante, que no es ni bueno ni malo. Esa cualidad, es decir, un conflicto es malo. Un conflicto es. Quizá no sea conveniente a mi experiencia y cause una desaveniencia a mi hábito y me saque de mi comodidad o de mi alegría. Pero la situación en sí solo adquiere una cualidad
cuando yo se la doy. Cuando yo interpreto, esto fue bueno, esto fue malo, esto fue lindo, esto fue feo. Y en cuestión de interpretación, pues cada quien interpreta distinto, aunque hay una interpretación general, ¿no? Le preguntaría, ¿la guerra es mala? Pues sí, ¿no? Es. Claro. Es una condición del ser humano, el conflicto entre seres humanos y el enfrentamiento. Yo tengo una duda. Por lo que entiendo, la resiliencia es ante una adversidad, la que sea, ¿no? O sea, cualquier estado de conflicto, sea chico, sea grande. Lo que tengo duda es por qué hay personas que ante una situación, con conciencia o sin conciencia, porque hay gente que trabaja mucho tiempo en conciencia y a lo mejor sigue atorada todo el tiempo en el mismo tema y ve la realidad diferente a una persona que a lo mejor pues, nunca ha trabajado en conciencia, y esa persona ante la adversidad, ante tu realidad, porque pues, es la única que conoces, puede ser que sale más rápido y más fácil, y hay gente que con una situación a lo mejor se queda atorada años. Totalmente. Llámalo, por ejemplo, no sé, una muerte de alguien, etcétera, que hay gente que a lo mejor sale muy rápido, y hay gente que puede tardarse y por las creencias a lo mejor decir, tengo que vivir el duelo, tengo que estar esto, tal, y se puede quedar atorada y hasta le cambia la expresión física, emocional, psicológica y todo ante la vida, hasta se vuelven diferentes físicamente. Entonces como que yo he pensado desde el martes pasado a ahorita, y tuve una experiencia cercana muy fuerte que pasó, entonces me ha dado de pensar mucho de cómo situaciones adversas, de lo que decíamos del control, cuando llegan a pasar, generan muchísimo en mucha gente, y cada quien esa realidad la ve tan diferente que a lo mejor yo observándolo de gente cercana he visto que gente como que ha sabido nadar y lo ves, y gente lo ves que al revés, que se quedó súper atorado en esa misma situación. Entonces como que esta parte de la resiliencia me cuesta conflicto en decir, pues cada quien ha tenido causa-efecto toda la vida. Entonces esa realidad que tú vives desde que naces, si crees en otras vidas, bueno, no vas a acabar nunca. Entonces a lo que voy es que se vuelve complicado el día a día, porque como decíamos, cada día que te despiertas es como si fuera una vida nueva. Así es. Y acabas de hacer la pregunta que fundamenta la resiliencia. Acabas de hacer la pregunta que se hicieron hace poco, porque no fue hace mucho, fue por los 60s, unos investigadores que dijeron, siempre estamos hablando de qué pasa cuando la situación adversa molesta y cómo sufren el duelo, qué les afecta, cómo es que la gente después de ser golpeada, golpea, cuáles son todas las situaciones, efectos adversos. Y estas personas dijeron, vamos a pensar, por ejemplo, agarraron un grupo de gente y dicen, a ver, de todas estas familias que estaban en Hawái, en una isla de Hawái, de todos estos niños que agarramos que tenían alcoholismo en sus casas, drogadicción, pobreza, padres separados, nada de amor, vamos a ver cuántos de ellos salen adelante y vamos a ver cuántos de ellos no. Y generalmente estamos viendo las cifras, es como decimos, el 80% de los que tienen padres golpeadores van a golpear, el 75% de los que no crecieron con amor no van a saber dar amor, pero a nadie le importa el otro 20%, a nadie le importa el otro 15%, a nadie. Entonces tú vas a una escuela, que yo que trabajo en la docencia, y es, si el 90% reprobaron, el profesor hizo un mal examen y para afuera el profesor, y el otro 10%, ¿por qué a nadie le interesa saber qué pasó con el otro 10%? Y la resiliencia lo que hizo es, vamos a ver qué pasó con el otro 10%. Y lo que se pusieron a investigar es cómo es que estos niños, cuando la norma era que salieran dañados, etcétera, salieron adelante. Y las respuestas son las que estás hablando tú ahorita. Es todo lo que tiene que ver con la resiliencia, que es lo que vamos a hablar, pero una de las más importantes tiene que ver con el soltar, con el perdonar. Tú hablas de la conciencia, y yo me preguntaría cuánta gente que está en conciencia realmente ha perdonado y ha soltado, con la red de apoyo, ¿sí? Que me deje ayudar, que me deje querer, que esté en paz con lo que viví con la persona, que lo suelte, con el amor, que es fundamental. Y acuérdate que tú puedes ver una familia y decir, pues los dos tienen amor y los dos pasaron por esto, pero no, cada uno tiene su historia y cada uno el amor lo recibió de una forma totalmente diferente y no sabemos quién tiene el complejo y quién realmente se siente querido. La religión, quién sí se aferra a esta espiritualidad, las creencias, ¿no? Yo te diría que cuando hay mucha conciencia,
o la gente que dice que tiene mucha conciencia, muchas veces tiene mucho ego también. Y entonces cree que tiene mucha conciencia. Y hay gente con mucho menos conocimientos, que como decía Tami la vez pasada, que agarran el toro por los cuernos, que la sufren, pero que no tienen de otra. Y que te contestan, no tengo de otra, más que volverme a levantar, volver a trabajar, volver a llevar a mis hijos a la escuela. Y tú los ves que retoman su vida después de la carencia mucho más fácil que alguien que tiene su vida más o menos resuelta. Y que se puede dar el lujo de sufrir, de llorar, de encerrarse. Entonces, son tantos los elementos. Yo te diría que el primero que encontraron, el más importante, fue la seguridad o la esperanza de otra persona que la puso en mí. Con una sola persona que le dijo a estos chicos, tú puedes salir adelante, yo confío en ti, tú tienes un valor interno, con eso fue suficiente para que estos chicos salieran adelante. Compasión. Fue suficiente. Y no fue un familiar, obviamente no fue una mamá ni un papá, porque no había en estas familias. Entonces, generalmente, la primera persona fue un maestro, la segunda fue alguien de la iglesia y la tercera fue alguien, un familiar externo. Entonces, yo te quisiera responder en una respuesta, en una. Y te diría, son tantas variables, son tantos los elementos, y los que nosotros vemos de afuera no son los reales. Porque tú puedes ver en una misma familia que alguien sale adelante y que alguien se atora 10 años en poder soltar. Y cada uno construyó una historia y una relación. Entonces, son como las patas de la mesa que se van construyendo, ¿no? Una de las grandes atorones que hay en la resiliencia es el perdonar, o el perdonarme que no hice lo suficiente por el otro y no le dije, o el perdonarme todo el daño que le hice al otro y no lo solté. Y hay mucha gente que suelta mucho más fácil el perdón porque lo cambia inmediatamente por el agradecimiento. Hay un lado positivo del egoísmo. Siempre decimos, no hay que ser egoísta, pero ser egoísta es tomar la responsabilidad de tu existencia. Y las personas que salen de una situación se ocuparon exclusivamente de sí mismos durante cierto tiempo. Las personas que salen de una situación se dedicaron exclusivamente a sí mismos el tiempo que necesitaron para salir de la situación. Les dieron la oportunidad, la tomaron, pero es claro. Es una elección. Es una elección que es por mí. Porque es bueno para mí. Porque necesito hacerlo. Porque no puedo quedarme aquí. Porque no me queda de otra. Y ahí sí viene una cuestión que es voluntad. Gran diferencia puede ser, tomo la responsabilidad, paso la pelota de mi lado, o la dejo fuera de mí, a ver qué sucede. Entonces, una forma buena del egoísmo es no hacer responsable a los demás de tu tragedia. Hazte responsable de tu propia tragedia. Y no siempre es consciente, ¿eh? No siempre es, bueno, yo elijo quedarme en esta zona de victimismo y de sufrimiento y el otro que salga adelante. No, es la fuerza, la voluntad, la construcción personal de todas esas herramientas. Y por eso cuando decimos, solo se manifiesta la resiliencia frente a un reto. Solamente en ese momento tú la puedes demostrar. Pero eso no significa que no las puedas construir antes. Tú te pasas una vida completa construyendo la resiliencia. Para eso construyes tus pasiones, tus hobbies, tus amistades, tu religión, tu amor, para que cuando venga el reto estés tú como un poquito armado. Hay personas que no han construido nada en su vida. Y entonces cuando llega el reto, o todo lo que han construido es como bastante trivial o bastante subjetivo, y cuando viene el reto no saben ni cómo enfrentarlo. Sí, acuérdate que los grandes escritores de la resiliencia son sobrevivientes de holocaustos y de genocidios y de enfermedades terminales que ante perder todo, la pregunta que se hicieron es, ¿y ahora qué? Esa fue la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No lo elegí, me duele hasta la madre, pero ¿y ahora qué? Ese es como el gran motor que te lleva. Y si echan un vistazo a los apuntes, bueno, me imagino porque vamos a meditar, en el libro, además de referencias que les puse el mandala de la resiliencia, y esas son como las habilidades más importantes que se encontraron que te sacan adelante también. ¿Sí? ¿Te aclaro un poquito mejor? Sí, perfecto. Ok. Y además es muy interesante como voltear la mirada hacia los casos exitosos y de pronto ver qué pasó con los casos exitosos. Entonces, de pronto esos casos eran como, antes se consideraba, si salías bien después de un trauma muy fuerte, se consideraba que eras esquizofrénico, estabas evadiendo tu realidad,
que el estudio no había salido bien, que no era lo lógico. Hoy ya está demostrado que tú, pues, tu infancia no determina tu destino y que tú le das un giro tremendo. Pero es muy difícil, no es fácil, no es nada fácil. Y la otra postura es la más cómoda. La del sufrimiento y la del dolor y la del papacho y la de quedarme en mi zona pesimista un poco, aunque sea muy dolorosa, también es más cómoda. La otra requiere todos los días estar echando ganas. La experiencia humana es, se puede decir así, que es como, yo lo veo así, que a mí me apasiona la experiencia humana, pero el humano en sí, somos muy curiosos. O sea, si lo pones a ver en la historia y todo, yo no sé la creación o como es esa experiencia, es tan vívida, lo que decimos, ¿no? Cuando tienes un logro o algo, lo etiquetas de una forma buena, pues de ese momento te sientes, salen alas. Pero cuando es al revés, es impresionante cómo, por más de que sabemos que el sufrimiento es una elección, ya sabemos que hay corrientes filosóficas o religiones como el budismo, por ejemplo, que nomás se dedican a liberarse del sufrimiento y que nunca lo logran, que ese es su enfoque principal durante todos sus años. Ahora imagínate el día a día que elegimos otro tipo de vida que no es enclaustrarnos ahí, pues es el reto, ¿no? Está súper complicado. Pero y qué padre, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta de la resiliencia es te está regresando a ti toda la responsabilidad, porque la verdad es que este estado gozoso o dichoso del que hablaba Javier, de nadie depende más que de ti, de ninguna circunstancia. Entonces de pronto tu futuro ya está como muy padre, porque a mí me suena muy liberador pensar que mi futuro está en mis manos, que lo voy construyendo, que me cuesta trabajo, que sé que van a haber días súper duros y difíciles, pero que está en mis manos, no de las circunstancias. Porque aún si las circunstancias me golpean, es mi momento especial para ver qué tengo, qué sí he desarrollado, qué sí he hecho. ¿Puedes desconectar Bluetooth, por favor? Bueno, y seguiremos profundizando en resiliencia, obviamente de eso trata el curso. Qué bueno que sigan teniendo dudas, no que se vayan resueltos. Vamos a hacer una meditación, continuando esto. Entonces empieza a respirar. Y observa de nuevo esa masa informe. Llamada conflicto, experiencia, nada o lo que sea. Observa. Y de nuevo quédate en el punto donde te empiezas a alejar. Alejarte. Aléjate. Aléjate. A tal punto que parezca absolutamente nada, que todo parezca una nada, un espacio. Todo lo que venga a tu mente te acerca de nuevo a ese conflicto del cual te alejas, entonces respira y vuelve a crear distancia, vuelve a crear distancia. Como si a medida que te alejas queda solo vibración y espacio. Respira. Si te pierdes en esa nada, observa a lo lejos ese punto llamado yo, conflicto, deseo, y observa todo el espacio alrededor de ello.
Conectado a Javier Bautista. Conectado. Observa y siente. Siente y observa. A medida que te alejas, mete una pantalla donde aparezca el deseo de un estado pleno de aceptación, donde te sientas cómodo, cómoda dentro de ti. Un lugar, un estado al cual dirigirte mientras te alejas y te alejas de ese otro extremo. Construye un espacio mental de calma y presencia armoniosa. Un espacio de claridad donde puedes observar, donde puedes estar en total aceptación.
todas tus sensaciones, que todos tus sentidos se impregnen de este espacio que has creado. Dejándote estar en ese estado. Poco a poco empieza a mover tus dedos de manos, tu cuello, tu cabecita, aflojando, abriendo tus ojos. ¿Alguien experimentó calma? Ay, yo sí que quiero decir que estuvo padre. Sí, porque me metí, es que hubo un momento en que tú dijiste para adentro y me metí para adentro. Y no para afuera, y para adentro, y entonces dentro de mí vi un punto y todo era blanco, 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 era un jardín blanco, blanco, y ese punto me llevaba hasta adentro, hasta adentro. Y luego ese punto llegó hasta mi cabeza y me bajó hasta mis pies poco a poco y regresaba. Y nunca dejó de estar blanco y profundo y adentro de mí. Nunca lo había sentido. Y a pesar de los estímulos. Y gracias a los estímulos. Gracias a En resiliencia no decimos a pesar de, decimos gracias a tanto estímulo. Porque a veces por tanto estímulo afuera nos dejamos molestar. Y ahorita tú dices tú estar en calma. ¿Qué hizo el estímulo para ustedes? A mí me pasó algo extraño con tus campanitas o no sé qué. Me empecé a estresar, o sea, me sacó de mí. Claro. Y sí, como que me sacó y me enojó. Entonces, pues, quería controlar y decía, ok, voy a ignorarlo. Tampoco pude. Se lo oía más fuerte. Y al final dije, pues voy a bailar con él. Entonces, como que fluyó y solté y Experimentaste la entrada a la receptividad incondicional. Las condiciones externas nunca nos van a ser 100% favorables para crear un estado de calma interior. Siempre va a haber algo, el niño que llora, el timbre que suena, la patrulla que pasa, la campanita, el tono de voz, no escucho. Y hay unos momentos donde digo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora. Estoy en calma, no estoy en calma, estoy en calma. Y surge el enojo, y surge, ¡wow! Todo eso es el proceso de receptividad incondicional. Venga, venga, venga. Y en algún punto dijiste, voy a permitirlo. Tu nombre lo nombraste como bailar. Bailar es dejarte llevar por el ritmo de lo que sucede, que es la música, hacerlo tuyo y dejarte mover. Es como estar en el agua. Muchas veces uno se ahoga por querer ir contra la corriente o querer salir precipitadamente. Lo que hay que hacer es dejar que te lleve la corriente y te vaya. No ir en contra de lo que está sucediendo, ¿no? Y los estímulos son para eso. Para, de una u otra forma, llevarte hacia adentro. ¿A alguien le pasó algo similar o contrario con los estímulos? Yo ya te conozco bien, pero yo cuando tú sabes lo que sea, me conecto y pum, es facilísimo, un poco de ahí horas. Ok. Sin embargo, al revés, cuando no hay, Te cuesta trabajo. mucho más. Fíjate, Bea, yo estaba pensando en ti, dije, Bea, estar extrañando el amanecer y todo ese momento gozoso con tanto estímulo. ¿A ti te gusta el ruido? El cuerno, que toque, ya me los ruidos, lo que haga, ya me casi, no oigo nada más, estoy como súper adentro. En cambio, hace ratito estaba el celular, estaba yo en el celular. Sí tenía que hacer como más trabajo. Y la idea es que hagas música de la realidad.
que fluya. Este es el ritmo ahorita. Porque ¿qué decimos? Esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces, ¡pac!, nos sacamos de nosotros mismos, ¿no? A eso nos referimos sin juicio, sin crítica, sin expectativa, que se llama receptividad incondicional. Cuando logro estar en receptividad incondicional, empiezo a experimentar calma. ¿Alguien experimentó calma? Yo, mucha calma. ¿Cómo era ese espacio de calma? ¿Cómo lo experimentaste? Cuéntame. Compárteme. Yo me vi en medio de un jardín muy grande, muy grande, muy sonriente, yo muy sonriente, sin pensar en nada, en nada. Más que en un jardín, ¿dónde estabas sonriente? Era bello. Es un pensamiento. Bueno, sí es un pensamiento. La imaginación es un instrumento de la resiliencia. Es también un instrumento de la fe. Es un instrumento de la religiosidad. Es un instrumento de la ciencia. Es un instrumento del arte. Si nosotros utilizamos conscientemente la imaginación, transformamos totalmente nuestra relación con la realidad. Si no la usamos conscientemente, nuestra imaginación nos proyecta reacciones de lo que está sucediendo muy profundo adentro. Entonces, hoy hice trampa, los conduje en varias situaciones, pero es bueno porque experimentar el silencio y la fluidez es difícil cuando no has logrado ese espacio de calma, pero cuando has logrado ese espacio de calma, lo empiezas a reconocer cada vez más independientemente del estímulo exterior. Entonces, aunque queremos llevar a esta meditación silenciosa, que es la mejor y la que puedes hacer en cualquier lugar, porque no siempre me vas a tener a tu lado tocando el didgeridoo o molestándote con las campanitas, pero siempre vas a tener al perro que ladra, al afilador justo en la hora de tu meditación, que hace... Entonces la idea es que incorpores y que dejes de darle peso, ¿no? Porque cuántas veces nos dormimos y decimos, bueno, es que los niños gritaron mucho, ¿no? Es que hubo mucho ruido, es que afuera hubo mucho, ¿no? Y lo de afuera es llegar a entender que no tiene que ver. Esa es una. Y la otra, qué interesante, Javier, que cada quien tuvo una interpretación diferente, porque es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Las historias son tan distintas, no existe una verdad. Si saliera junto el grupo de aquí que no tuvo calma, diría, ay, no, o sea, ¿cómo voy a dormir, no? Estoy enojado, ¿qué tipo de meditación esta me pone en ruido? Si salieran juntos, caminando los que tuvieron calma, dirían, oh, no, qué calma. Y esto no nos dice más que otra vez lo mismo, ¿no? La interpretación de la realidad tiene que ver contigo, nada más contigo. Básicamente, la resiliencia surge de la aceptación de la soledad universal. Eso lo veremos la próxima vez. Llévense estos conceptos, que tengan buena semana, dense ligazos cuando necesiten. No hagan juicio.